Buen día, estamos aquí con ustedes nuevamente en el podcast Amadas por Cristo. Me acompañan el día de hoy Erika Garza, buenos días. Y Juan y Mesillas, buenos días. Buenos días. El día de hoy iniciaremos con una serie de episodios del podcast en el cual estaremos hablando de diferentes mujeres de la Biblia, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No vamos a hablar mal de ellas. Vamos a hablar en esta ocasión de Sara, de Saraí. Y bueno, pues empecemos, ¿verdad? Comencemos con este episodio que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Quizá no lo terminemos hoy, pero lo podremos continuar la siguiente semana. Y bueno, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, podemos encontrar a Saraí, ¿sí? Porque era su nombre inicial, ¿verdad? Y Saraí comenzó su vida en el mundo pagano de Ur, en la tierra de los caldeos. Este lugar está ubicado en lo que hoy se conoce como Nasirilla, al suroeste de Irak. Ella era media hermana de Abraham, de su esposo, ¿sí? Y ellos, Saraí y Abraham, tenían el mismo padre, pero eran de distintas madres. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. ¿Nos quieren compartir? Así es, en Génesis 20:12, y dice así: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ok. Ahí podemos ver vemos ahí que Saraí y Abraham eran hermanos de diferente mamá. Que eso se podía, en ese tiempo no era pues pecado, se puede decir, no sé, ¿verdad? Sí, sí, porque sí, pues hasta el tiempo de que Dios le da la ley a Moisés es cuando le dice, ¿verdad? Que nadie se puede llegar a un pariente. Pero en ese tiempo pues todavía no se acostumbraba, ¿verdad? Sí. No era perjudicial en aquel entonces, y también las personas en aquella época también pasaban sus vidas agrupados en familia, y pues era natural, era evidente, ¿verdad? Que se iban a juntar, iban a buscar pareja de la misma familia en la cual se encontraban, ¿verdad? Y pues para poder hablar de Saraí tenemos que hablar de Abraham, ¿sí? Porque Abraham es su esposo, y vemos también que a Abraham Dios le da una indicación, y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Si nos quieres compartir, Juani, los primeros dos textos, del 1 al 3. Del capítulo 12. Del capítulo 12, sí, de Génesis. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Podemos ver en este texto cómo Dios hace el llamado a Abraham a que salga, ¿verdad?, de su tierra, de su parentela, y le hace una promesa, ¿verdad? Y este texto aquí, en esta promesa que Dios le hace a Abraham, me recuerda esa misma promesa que hizo en Génesis, en la creación, después del pecado, en Génesis 3:15, cuando dice que Él va a mandar a un Salvador, ¿verdad? Entonces, aquí donde le dice a Abraham: se te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pues ahí nos está apuntando, ¿verdad?, a esa promesa del Salvador, que es Cristo, ¿verdad? Y ese lo podemos ver en Gálatas 3:16, que dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. ¿Verdad? Aquí podemos ver esa promesa, que Dios es fiel, y cuando lo prometió antes en los otros capítulos de Génesis, lo sigue manifestando. Y podemos ver también aquí algo que nos podemos ver, algo muy fuerte, que es que toda la palabra nos habla y nos apunta a Cristo. Así es, así es. También podemos ver que Abraham y Saraí venían de un ambiente urbano, o sea, no eran nómadas, ¿verdad? Ellos tenían su hogar, tenían su casa, ¿verdad? Y tanto Abraham fue obediente, ¿verdad?, a lo que Dios le pidió, y él salió de su tierra, y pues con él su esposa, ¿verdad? Vemos cómo Sara tuvo que seguir a Abraham a lo que Dios le había mandado. Y también podemos ver, quisiera también hacer un énfasis en la edad en la que ellos tenían. Abraham ya tenía 75 años, y Saraí era 10 años menor que él. De hecho, lo podemos ver en Génesis 17:17. Podemos ahí ver la referencia en cuanto a la edad, ¿verdad?
Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Podemos ver ahí la diferencia, ¿verdad? De que ya ellos tenían de diferencia pues 10 años, ya eran unas personas pues grandes, ¿verdad? Si lo vemos ahorita en la actualidad, pues ya era una persona grande, ahorita ya hay personas de esa edad que pues en bastón y todo, ¿verdad? Y pudo Abraham obedecer a lo que Dios le estaba mandando, ¿verdad? Algo que también creo que es importante que recordemos es cómo en Ur de los Caldeos, cómo ellos vivían, sí, ¿verdad? Y cómo lejos de Abraham negarse a la petición que Dios le estaba haciendo, ¿verdad? De que saliera de su tierra y su parentela, él no sabía a dónde iba. A dónde iba, así no es. sabía, o sea, era algo desconocido contra lo que ya vivían en ese lugar, ¿verdad? Además, también algo que podemos resaltar de Sara y de Abraham es que aunque ellos vivían en un lugar idólatra, el corazón de Abraham estaba fiel a Dios. Sí. Y por consecuencia podemos ver que también el de Sara, porque cuando Dios le llama a Abraham a salir de ese lugar, ella lejos de negarse, ¿qué pasó? decir, ¿Por qué me voy, verdad? ¿Por qué voy a dejar todo lo mío? ¿Por qué me voy a ir a un lugar que no conozco, verdad? Porque no sabía dónde iba, ¿verdad? Nadie, o sea, ni ella ni él sabían a dónde iban, ¿verdad? Ellos en obediencia a Dios, ¿por qué? Porque había fe en ellos para Dios y confianza en que Él iba a cuidar de ellos, ¿verdad? Que Él iba a cumplir su promesa. Entonces ellos salen de ese lugar dejando atrás todo. Y eso es algo que podemos ver en ellos, ¿verdad? Que es resaltante, porque muchos de nosotros, yo creo que si nos dijeran, vete a tal lugar y sin, o sea, ni un lugar, o sea, salte, vete. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Sí. O sea, ¿hay internet? ¿No hay internet? Sí. Y tantas cosas, ¿verdad? Y ellos lo hicieron. Exactamente, eso es la confianza que ellos tenían en Dios, de que lo que Dios les decía, o sea, no tienen de qué preocuparse. Si Dios les decía, ve para allá, es porque Dios se iba a encargar de todo. De todas las y eso cosas. lo debemos de tomar en cuenta aún en ese Nosotros. tiempo, ¿verdad? Y no preocuparnos por el qué va a pasar. Y eso padezco mucho yo también, ¿verdad? O sea, de que quiero tenerlo primero seguro y luego ya después voy. Pues no, ¿verdad? Porque Dios no trabaja de esa manera. Así es. Sí, y hay una característica que también tenía Saraí, o Sara, la podemos ver en el versículo 11, donde la describe, pues, Abraham, ¿verdad? Dice en el verso 12:11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, ¿sí? Saraí era una mujer hermosa, ¿sí? A pesar de su edad, ¿verdad? Bueno, ya en la edad que ella se encontraba, ella seguía siendo, su aspecto físico era hermoso y era bella, ¿verdad? Aparte de su característica de ser sumisa, porque fue obediente y siguió a Abraham a donde se le mandaba, ¿verdad? Y en este pasaje del capítulo 12 vemos también que Abraham le pide a Sara que se haga pasar por su hermana. Cosa ¿sí? que era real. Sí, era real, era medio hermana, ¿verdad? Sí, pero él no lo hacía o sea, él tenía un propósito. Otra intención, ¿verdad? Intención, exactamente. Ahí podemos ver que en una parte Abraham dudó, ¿verdad? Sí. Y humanamente, o sea, porque Dios nos muestra esos errores en la Biblia o esas cosas esos pecados de ellos en la Biblia, para que veamos que son tan humanos como nosotros, fueron tan humanos como nosotros, pero que la misericordia de Dios ahí estaba con ellos, ¿verdad? Y sigue ahorita vigente. Sí, vigente, ¿verdad? Podemos ver que a Sara la caracteriza esa obediencia, ¿verdad? Esa sumisión a Abraham. Y podemos verlo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos deja ver que ella se distingue especialmente por su obediencia, siendo un modelo de sumisión para las esposas y para nosotras mismas. Vamos a 1 de Pedro 3, 5 y 6. Ahí podemos ver esto que les estoy comentando. Si alguien lo tiene y le gusta leer, adelante. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sí. Amén. Sara fue firme y decidida, ¿verdad?, en seguir a su esposo, en seguir a Abraham y ser obediente, ¿verdad? Porque pues era su esposo. Me recuerda al anterior episodio que hemos estado viendo anteriormente de cuando hablábamos del diseño que Dios había hecho para la mujer, ¿verdad? Que debíamos ser ayuda idónea y pues había que ser y obediente, eso se ¿verdad? está viendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la palabra es vigente, o sea,
en el Antiguo y en el Nuevo. Sí. O sea, no podemos decir, es que eso ya pasó hace muchos años, no, o sea, sigue vigente. Algo también que se puede resaltar aquí es en este texto, dice, de la cual habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando Sara obedece a Abraham al hacerse pasar por su hermana, pues quizás había pensado, o sea, había en ella alguna duda en decir, bueno, o sea, y si el hombre se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? ¿Verdad? Pero había confianza en ella, en que aunque su esposo, porque no solamente fue una vez, ¿verdad? No, lo vamos a ver más adelante, ajá. lo vamos a ver más adelante, que fueron Por dos veces. Así es. Y cómo Dios en adelante con Abimelech, Sí. con él, lo detiene, Lo ¿verdad? detiene de pecar. Y entonces podemos ver el cuidado de Dios sobre Sara, ¿verdad? Y esa confianza de que Sara actuó en obediencia a Abraham, sabiendo que aunque Abraham no la estaba protegiendo completamente como debía de hacerlo, Dios la estaba protegiendo. Y aún a pesar de los errores de su esposo, Dios estaba detrás de él, ¿verdad? Sosteniéndola a ella. Así Pero ella es. también eso estaba obedeciendo a su esposo, ¿verdad? Sí. Como Dios no lo manda. No lo manda. Sujetarlos. Sí, bueno, en el capítulo 13 ahí nos habla de Abraham y de Lot cuando ellos se separan, ¿verdad? Y nuevamente en ese capítulo Dios le reitera a Abraham que le dará una descendencia grande. Vamos al texto, al versículo 14 al 17 del capítulo 13. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Nuevamente, Dios habla con Abraham, ¿verdad? Y le reitera de que le va a dar una descendencia. Dice, si puedes contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Será. No, pues ¿cómo, verdad? Y empezando de nada, porque él no tiene hijos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? Por eso dice la Podría palabra, decir, ¿verdad? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque pues era algo imposible, algo porque podíamos decir, bueno, si ya tenía un hijo, pues sabía, de ahí venía. Exacto. Pero no había nada. Y en la y edad, además la edad que tenían. Sí, porque en la actualidad, pues, un hombre, una mujer de esa edad, tener un hijo, pues dices, es imposible, Era ¿verdad? imposible, ¿verdad? Pero vemos también cómo Dios de lo imposible o de la nada lo hace todo, Lo ¿verdad? hace todo, y aunque Abraham y Sara vieron cumplida la promesa con Isaac, quizás no la vieron con toda la muchedumbre de gentes, pero de eso formamos parte nosotros también. Así ¿verdad? es, sí. Continuando, ¿verdad? Con esto, con Abraham y con Sarai, Dios le hace una promesa a Abraham en el capítulo 15. Vámonos al capítulo 15, del verso 4 al 7. ¿Lo gustas leer, Erika? Sí, capítulo 15, ¿del qué, perdón? 4 al 7. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Vemos O sea, que... nuevamente, sí, o sea, nuevamente Jehová le está diciendo, ¿verdad? Vas a tener una gran descendencia, o sea, puedes contar las estrellas, o sea, ¿cuándo vas a contarlas? ¿Cuándo podremos contar las estrellas? Pues nunca, ¿verdad? Entonces, así va a ser la descendencia de Abraham, y así fue, ¿verdad? Y él le creyó y fue contado por justicia, como dice en el versículo 6, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, o sea, yo soy el Dios, ¿verdad? Yo soy Dios todopoderoso y confía, o sea, y gracias a Dios que lo hizo, o sea, y así fue. Sí. O sea, Abraham le creyó a Jehová. Así es, ¿no? Y de hecho, pues no era creíble, ¿verdad? Por lo mismo que dices ahorita, de la edad, o sea, pues no era creíble, más sin embargo, él confió, ¿verdad? Y él obedeció. Veamos ahora el capítulo 16, vamos a ver cómo a veces... nosotras, ¿verdad? A veces tomamos malas decisiones o queremos tomar algo que no nos corresponde, ¿verdad? Vamos a Génesis 16, del 1 al 6. Dice... Okay. ¿Sí? Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, aquí vemos cómo fue un momento de impaciencia de Sara, ¿verdad? Y creo que en la actualidad también a veces somos impacientes, queremos algo. Demasiado. Ajá, y pues ella olvidó lo que Dios le había prometido y tomó el control de la situación en sus manos. Quizás no haya sido tanto un olvido, sino una desesperación. Haber dicho, o sea, Dios ya se tardó, ¿verdad? Sí, porque nosotros queremos las cosas rápido. Y la verdad que sí, habían pasado años. Sí. 10 años, dice aquí la palabra, que 10 años desde que habían salido, o sea, a que habían Entonces, vivido que de ahí. haber dicho, no. La solución es agarrar a mi sierva, dársela a mi marido y que tenga un hijo. Que era algo legítimo en ese tiempo, en ¿verdad? ese tiempo. Porque cuando la mujer era estéril, ella podía dar a su sierva. Pero no era ya tenía la forma. Una promesa. Sí, o sea, no Dios no le había dicho que iba a ser de que su por marido. ella. Él le había dicho que de él, y se supone que con su esposa, ¿verdad? Que era Sarai. Entonces, pues ella quiso adelantar las cosas, echarle una manita a Dios por ahí, y pues hizo las cosas mal. Y desgraciadamente ella no pensó en las consecuencias que vendrían a largo plazo, como muchas veces nosotros hacemos algo pensando que es de aquí a mañana, no pasa nada, pero no sabemos que todo lo que hacemos o dejamos de hacer también tiene consecuencias a futuro, ¿verdad? Y eso lo podemos ver hasta ahorita entre la actualidad, entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Entonces, fue un conflicto que perduró. ¿verdad? Sí, y vemos que pues como Sara pues obró impulsivamente, ¿verdad? No consultó a Dios en oración, ni presentándole ni su plan ni su idea. Yo creo que si primero hubiera orado, ¿verdad? Y esperado la respuesta de Dios, pues la historia hubiera sido diferente. Mas, sin embargo, pues esto se dio porque Dios lo permitió, ¿verdad? Dios tenía un propósito. Y quisiera referir un poco esto de lo que pasó con Sara, que en nosotros pudiera también darse el desesperarnos. Tú que nos estás viendo, ¿verdad? Que nos desesperemos, o Dios, queremos algo y se lo pedimos a Dios y queremos que al día siguiente ya Dios conteste esa oración. O a lo mejor pensamos que no nos escuchó Dios, o que no nos va a contestar, pero no es así. O sea, Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Y Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Aunque para nosotros sea algo tardado, Dios sabe el porqué. El porqué y el tiempo, ¿verdad? Y recordemos que las cosas se cumplen en el tiempo de Dios y en su voluntad, en su forma también. Porque muchas veces queremos hacerla a nuestra manera, pero si a ti, hermana, Dios te ha dado una promesa, pues confía, espera. Fíjate, aún Sara no tenía toda la revelación que nosotros tenemos en la palabra, y podemos decir, ay, porque Sara nos esperó, porque Sara fue tan fácil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, oye, mira, espérate, Dios ya le había dicho, pero ¿cuántas veces Dios nos ha dado una promesa a nosotros en la palabra? Quizás por alguno de nuestros hijos que está mal, ¿verdad? Que andan por el mal camino, quizás por nuestro matrimonio que está en problemas, ¿verdad? Quizás no somos estériles como Sara, pero sí tenemos una esterilidad en nuestra vida, y Dios nos da una promesa, ¿verdad? Que Él nos va a levantar en nuestra vida espiritual, porque quizás no damos a luz hijos espirituales también, pero Dios nos da promesas y nos da ordenanzas en su palabra, y debemos de confiar y esperar que en su tiempo Dios lo va a cumplir. Buscarlo ¿verdad? Él. Dice el Salmo 25, 4 y 5, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Debemos de buscarlo, ¿verdad? De decirle, Señor, ¿qué hago? Aquí está mi carga, aquí está mi necesidad, tú muéstrame el camino por el cual yo debo de andar. O no decir, ya oré una vez y ya. O sea, o decir, ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer Dios, ya no lo hizo.
pues no, ¿verdad? Hay que estar constantemente en oración. Recordemos que algo que caracteriza a Sara y a Abraham es la fe, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también hay otro texto, ¿verdad? Que nos dice, por fe andamos y no por vista. Entonces, si realmente, como Sara y Abraham, conocemos a aquel que lo promete y que es fiel, que no falla, entonces Él va a cumplir a su tiempo, a su forma y en su voluntad. Entonces debemos esperar y estar confiadas en Él. Confiadas en Él, sí, no ser como, digo, no como un mal ejemplo Sara, al contrario, pero ella pues al momento en que vio, dice ahí que se burlaban de ella y dijo, hasta aquí, ¿verdad? Y Mateo 5:44 nos enseña, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Porque muchas veces vemos que hacen algo, ¿verdad? Que nos parece que es en contra de nosotros y luego, ¿verdad? Tratamos o queremos, ¿verdad? Desquitarnos y no, hay que bendecir, ¿verdad? Y no es fácil. No es fácil, pero con Cristo podemos hacerlo, así es. También hay otro texto, 1 Tesalonicenses 5:15, Erika, si le gusta leer. Sí, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Sí. O sea, son cosas que son difíciles, pero no imposibles. En Cristo no son imposibles y debemos de pensar en eso. O sea, no decir, es que me hizo yo también. No, al contrario. O sea, espérate tantito, despacito, analízala y decir, bueno, Señor, en tus manos está esta cosa, este problema, este detalle, y esperar en Él. Así es, Amén. Esperar en Él. De hecho, también otra cosa que podemos ver también ahí es que Sara pues se fue a como cuando Eva, ¿verdad? Que ella comió el fruto prohibido y pues ella, pues fue él, ¿verdad? Pero no, porque cuando ella... Sí, porque ahorita como leímos en el capítulo 16 donde dice que ella le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, ¿verdad? Juzgue Jehová entre tú y yo. Pero pues en realidad la que había tomado la decisión. De hecho dice la palabra, y le rogó. Ajá, sí. Le rogó Sara, ¿verdad? Sara y Abraham, para que tomara su sierva. Entonces fue una decisión que ella había tomado y que ahora al ver las consecuencias, pues bien fácil para ella culpar a otros. Culpar a otros, sí. Creo que en alguna ocasión nosotras, ¿verdad? Hemos tomado alguna decisión así. A veces te levantas, oras a Dios, pero... Señor, muéstrame qué debo de hacer. Y haces de planes y Dios los cambia. Porque no son tus planes, son los planes del Señor. O sea, debes de buscarlo, orar y que Él se encargue de dirigir tu vida durante el día, ¿verdad? Hemos actuado sin orar, sin pedirle a Él, o hemos devuelto mal por mal, o no sé, hemos obrado con impaciencia. Pero eso debe ser una alerta para nosotras y ver que todo lo que a lo mejor Sara desarrolló, pues brotó del corazón. ¿Sí? Y la palabra nos enseña en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos de cuidar nuestro corazón y velar que nuestro corazón se mantenga enfocado en Dios y en sus propósitos, en hacer su voluntad y hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? No pecar, no dejar que ese enojo, que ese malentendido o que esa cosa que estamos esperando nos desesperemos, ¿verdad? Y no... Porque el corazón es engañoso. También otro texto nos dice en Jeremías, ¿lo tienes, Juani? 17:9. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, así que... Está fuerte. Está fuerte. Sí. Y solo Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Y pues debemos ir ahí como David, ¿verdad? Señor, examina mi corazón y muéstrame, ¿verdad? Y la verdad, o sea, yo te puedo engañar a ti, ¿verdad? Yo te puedo engañar a ti y dices, no pasa nada, Mabe, o sea, perdónalo, X. Pero realmente yo bajo por dentro puedo decir, no, o sea, sí. Véngate, o sea, pero no, o sea, no debemos de pensar así. Dios conoce nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Bueno, amiga, hermana, que nos estás escuchando, al igual que nosotros, si tienes anhelos en tu corazón o que le has presentado a Dios en oración y ves el tiempo y no hay respuesta, te invitamos a que no te des por vencida. ¿Sí? Que no te desalientes y que busques al Señor, que entregues tu necesidad, tu situación a Él, que seamos como Saraí, ¿verdad? Obedientes, sumisas, y que lo que a lo mejor, vamos a decir, fue un propósito que Dios tenía con Sara, ¿verdad? Por algo pasó el haber ofrecido a su sierva, haberlo permitido, más sin embargo, ahorita tenemos la palabra de Dios.
que busquemos a Dios en oración, buscando la palabra, que no se apague tu fe, que no cedamos a las tentaciones, a aquello, ¿verdad?, que a Dios no le agrada, y que esperemos en el tiempo de Dios, porque todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces seamos pacientes, seamos obedientes a su palabra y esperemos en el tiempo de Dios. Hay otro texto también, si gusta leer, Juan, y es el Salmo 37:7, que nos habla de la espera en el Señor. 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Debemos guardar silencio y esperar en el Señor. Sí, que nuestra confianza esté puesta en Él. Adelante. Sí, yo creo que el tiempo en que Sara vio que se tardaba esa promesa, y cuando vemos nosotros, ¿verdad?, que lo que pedimos a Dios o lo que Dios nos ha prometido no se cumple, es para que aprendamos a ver la relación que hay entre confiar, esperar y tener esperanza, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 33:20. Nos dice el Salmo, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Como decía Mabe, en el primero que debemos de confiar es en Cristo, ¿verdad? Y esperar en su tiempo, en su voluntad, que Él hará lo que nos ha prometido, porque también la palabra nos dice, ¿verdad?, que Él es fiel y que Él cumple todas sus promesas. Así es. Bueno, vamos a concluir aquí el día de hoy y los esperamos la próxima semana para seguir hablando de Sara. Si les gustó este podcast, les invitamos a que lo compartan, y a ti que estás ahí escuchándonos, viéndonos, si tienes una necesidad, te invitamos a que la pongas delante de Dios, que esperes en Él y que tengas paciencia. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Gracias, chicas. Dios les bendiga. Dios les bendiga.